Pues hola a todos y bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, el podcast más escuchado en Latinoamérica sobre desarrollo inmobiliario. Antes de iniciar este episodio, pues les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook como ASTI Podcast y pues pueden escuchar este y otros episodios en las plataformas normales, Spotify, Apple Podcast, y a los que nos quieran ver la cara, pues también en YouTube subimos los episodios en la cuenta de ASTI Desarrollos, por ahí nos pueden seguir. Hoy estamos aquí de forma virtual, pues ya que tenemos a un invitado especial desde Guadalajara, México. Es un día especial también porque estamos celebrando en ASTI esta alianza estratégica tan importante que vamos a platicar. Una alianza pues que representa un paso más en la transformación digital, diría, de esta industria que está tan rezagada. Para los que no saben, pues la industria del real estate, a pesar de ser la industria con más grande del mundo en términos de valor, también es la más rezagada en la aplicación de tecnología, por lo cual pues existe una enorme oportunidad en el desarrollo de plataformas tecnológicas que pues, se enfocan en mejorar a toda la cadena de valor de la industria de real estate, ¿verdad? Y por eso estamos hoy aquí con un invitado especial, una de las personas pues que está impulsando esta transformación digital en la industria en toda Latinoamérica. Con nosotros está Adolfo Ramírez, director de Avaclick. Adolfo pues, es un apasionado de convertir la tecnología y los datos en soluciones de negocio, ¿verdad? Conferencista nacional e internacional en temas de transformación digital, en temas de ciencia de datos, inteligencia artificial, analítica predictiva y sobre todo evaluación de bienes inmuebles, ¿verdad? Bienvenido a este podcast, Adolfo, ¿cómo estás? Mi estimado Marcos, muy agradecido, muy contento. Como tú mencionas, vamos a ir dando detalle de este podcast que además también va a anunciar cosas bien interesantes. Entonces, muy contento, muy emocionado. Gracias. Buenísimo, no, hombre, gracias a vos. Como les decía, pues hoy vamos a hablar un poco de cómo la inteligencia artificial, digamos, está revolucionando el mundo inmobiliario en Latinoamérica y vamos a empezar por lo básico. Contanos si querés un poco, Adolfo, sobre Avaclick, ¿verdad? Buenísimo. A ver, ¿qué es Avaclick? Mi estimado Marcos, tenemos la fortuna de resolver un dolor real y un dolor que existe en cualquier operación inmobiliaria. Entonces, nuestra plataforma, nuestra startup, tiene mucho impacto en el sector, como tú ya adelantabas. ¿Qué fricción es la que resuelve Avaclick? El poder determinar de manera imparcial, sin sesgos, sin cariños como el que quiere vender, sin conflicto de intereses el que quiere comprar, determinar un precio razonable real de mercado. Avaclick, ¿qué es? Es un evaluador con inteligencia artificial que te permite entrar a nuestra plataforma y en menos de un minuto vivir la experiencia que haríamos con un evaluador tradicional, pero poderlo vivir en un minuto con un costo muy accesible y de manera 24/7. La tecnología no se cansa, no quiere quedar bien con nadie, y entonces ese es el surgimiento y la razón de nuestra startup. Empoderar, darle poder al que compra, al que vende, al que invierte, al desarrollador, al que tiene un patrimonio y desconoce su precio. Poder fijar un precio en la tranquilidad y comodidad de mi teléfono, de mi computadora, y que cualquier persona pueda acceder al precio, a la evaluación de un inmueble en el momento correcto, en el momento que es cuando estoy tomando una decisión. Y no como lamentablemente sucede en muchas latitudes de Latinoamérica, incluido obviamente en México, que el avalúo ya llega al final para inscribir el inmueble en el registro público o hacer la escrituración. Ahí, mi estimado Marcos, ¿ya para qué te sirve el avalúo? Nada más es para hacer un checklist de los instrumentos que van a registrar el inmueble. Tú necesitas esta evaluación al principio para tomar esa decisión. Esto es Avaclick, mi estimado Marcos. Buenísimo. Pues realmente ahí pues, mencionaste un par de o bastantes problemas que existen actualmente en la industria inmobiliaria, ¿verdad? Este proceso de, pues yo creo que el más grande tal vez es la falta de información, ¿verdad? La falta de información
en la industria nos hace que realmente haya muchos compradores, vendedores, desarrolladores, todos asesores inmobiliarios que realmente desconocen valores reales, ¿verdad? En mercados un poco más sofisticados o países más avanzados, ¿verdad? Tal vez hablando de Estados Unidos, existe información pública que realmente es fácil de accesar, ¿verdad? Y bastante más fácil de entender cómo se está moviendo el mercado. En Latinoamérica, pues no sé en México, pero en Guatemala es súper difícil poder contar con esa data, por lo cual creo que hace más difícil esto, ¿verdad? De poder saber a cuánto comprar, a cuánto vender, cuánto es lo que está manejando el mercado. Y creo que es uno de los problemas fundamentales que resuelve Avaclick, que por medio de inteligencia artificial pues genera esta data de mercado y la pone accesible, digamos, a cualquier persona, sea individual, empresas o lo que sea, que pueda determinar rápido valores, ¿verdad? De sus viviendas, que creo que es importante que todos puedan saber, ¿no? Totalmente. A ver, tú como desarrollador, mi estimado Marcos, pues sabes toda la planeación que existe por detrás para determinar la viabilidad de lanzar un desarrollo y que entonces ya tengas diferentes prototipos a cierto precio, ¿no? Para ti, por tu perfil y los que son desarrolladores, viven más cercano el problema que implica entonces acceder a esta información. Pero poniéndonos, por ejemplo, en los zapatos de la mayoría de la gente que seguramente comprar un inmueble va a ser la decisión más importante que van a tomar en su vida, la más cara, la más costosa y la que puede influir de manera muy determinante en tu estilo de vida, en tu calidad, en los traslados, en qué colonia me encuentro, en qué zona habito y entonces cuál va a ser el entorno que me rodea. Entonces, efectivamente, cuando alguien empieza a documentarse para comprar, por ejemplo, por lo mismo creo que es muy similar para el tema que quiere vender, sobre cuáles son los precios de zona, y empiezas a decir, bueno, pues está el Internet, ¿no? El Internet nos ha habilitado para acceder a mucha data y mucha información, pero eso no significa que tengamos datos de calidad. Puede ser que haya diferentes portales, pero te vas a encontrar muchos retos, ¿no? Primero, no sabes si el anunciante realmente es un especialista y determinó el precio de manera objetiva y basado, no quizá en la presión de quedar bien con el vendedor y puso el precio que se le dio la gana, ¿no? Segundo, la información que está capturada ahí es correcta, o me están vendiendo mejor el inmueble con mejores características, adornado para que entonces se vea bien. Entonces me puedo dar cuenta que hay carencia de calidad. Segundo, que pues no hay imparcialidad, porque el que está ofreciendo el inmueble está ofreciéndolo con características que quiere destacar lo bueno, pero obviamente no te va a decir que lo malo o que lo negativo. Claro. Y no te va a decir si ese inmueble está más caro que los otros o está en buen precio o está en menor precio. Entonces, la labor de poder ser sensible a los precios de mercado es una labor muy complicada. Empiezas a dar clics, empiezas a abrir inmuebles y te vas a dar cuenta que, oye, a lo mejor como que ya estoy teniendo una idea de cuáles son los precios de zona. Pero, caray, ¿en qué afecta o cuál es el impacto que este apartamento esté con 25 años de edad y este apartamento esté con 2 años de edad? ¿Qué afecta que esta casa tenga 140 de construcción sobre 200 de terreno y esta otra casa tenga invertido, ¿no? 140 de terreno en 2 pisos 200. Te das cuenta entonces que el ejercicio de fijar un inmueble es una labor que puedes tener datos, pero no de calidad. Y segundo, que te das cuenta que hay diferentes inmuebles con diferentes características que es muy complicado tasarlo. Yo siempre pongo un ejemplo, Marcos, de tasar por ejemplo, un automóvil, un vehículo. Es sencillo porque sabes que cierto año hubo ciertos modelos y entonces tú ya puedes buscar específicamente cuántos están comprando y vendiendo esos modelos. En una casa no, hay más o menos metros de construcción, más o menos metros de terreno. La edad cambia, el equipamiento y el estado de conservación cambia. Y entonces me doy cuenta que es muy difícil, uno, no siendo un experto, hacer esta fijación, y dos, como tú mencionabas, que la información que está allá afuera es muy limitada y no trae la calidad pensada para temas de evaluación. Está muy pensada para temas de promoción, pero no para darme un asesoramiento en temas de fijación de precio. Claro. Fuera ideal que las viviendas fueran como los automóviles, ¿verdad? Que sabes que si se hizo en tal año
tal modelo, pues ya le contemplas algún tipo de depreciación y ya tenés valor, ¿verdad? Pero tenés razón que aquí las características de cada vivienda, de cada proyecto, de sus áreas comunes, pues son completamente distintas. Si no hablemos de la localización, ¿verdad? Dependiendo en qué zona está, también pues hay un montón de factores que pues modifican o dan estas valuaciones. Ahorita pues que hablamos de varios de esos, tal vez quisiera que nos contaras un poco eh, esta inteligencia artificial, esta plataforma de Avaclick, cómo realmente funciona. O sea, vámonos a la parte de atrás, ¿verdad? No solo el avalúo o la opinión de valor que nos genera, pero cómo le podríamos decir a la audiencia cómo funciona, qué valores toma, qué características hace, cómo funciona ese algoritmo que hace que pues el valor que nos va a arrojar la plataforma sea la más certera posible. Sí, claro, Marcos, muy buena pregunta. Fíjate, Avaclick, somos una startup que ya tiene 4 años de experiencia en México. Hacemos evaluaciones a nivel nacional y eso nos implicó que teníamos que adoptar la tecnología de una manera, con los retos que ya platicamos y otros muchos más, de una manera muy dinámica, sacando lo mejor de la ciencia de datos. Hace 4 años creo que no era tan sexy hablar de inteligencia artificial. Hoy en día nos dimos cuenta que realmente ya nos alcanzó la ola y hoy en día el tema de la inteligencia artificial ya está en todas partes, ¿no? Pero con mucho orgullo tenemos que decir desde que hace más de 4 años estamos haciendo inteligencia artificial y alimentando un algoritmo. Y te platico entonces respecto a la pregunta que me haces, oye, ¿cómo funciona, no? El concepto es sencillo, la aplicación es complicada, el mantenimiento es complicado y poderlo hacer en una plataforma que resuelva algo no solo regional, sino en grandes latitudes, ¿no? El concepto es poderle dar a nuestra plataforma primero la descripción de tu inmueble. Tú tienes un cuestionario que ha sido perfeccionado por el equipo de Avaclick, que esa información es lo que sabemos que tienen los principales indicadores para determinar el precio del inmueble. Tú ya adelantabas uno, mi estimado Marcos, la ubicación. En real estate la ubicación es preponderante, ¿no? Entonces, Avaclick, nuestro sistema, nuestra plataforma, te va a preguntar principalmente domicilio, tipo de inmueble, obviamente, si es un apartamento, si es una casa, superficies de terreno, superficies de construcción, solo de construcción si es un apartamento, edad, y te vamos a preguntar otras 8 o 9 cosas más. Entonces, la primera parte de nuestro algoritmo es entender tu inmueble, como lo haría un perito evaluador, saber qué queremos evaluar. Y entonces tú nos cuentas de una manera dinámica y pensando en los diferentes elementos que nos generan más valor, qué tipo de propiedad vamos a evaluar. Punto 2, por detrás y constantemente y todo el tiempo, nuestro sistema está capturando información de mercado. Todo el tiempo está buscando esa data, esos comparables, esos inmuebles que se están ofertando, para poder entonces ir entendiendo el mercado. Y ahí tenemos una parte del algoritmo de Avaclick que está aprendiendo cuáles son los precios de zona y características. Pero, oye, Adolfo, hace rato tú y Marcos decían que no hay tanta información y puede tener sesgos. Es donde se vuelve bien interesante el consumo masivo y el análisis masivo. Cuando tú ves una propiedad, pues esa propiedad, el metro cuadrado está en cierta cantidad en dólares, ¿no? Pero cuando tienes 2, 3, 4, 8 o 20, empiezas a identificar qué está por encima de los precios razonables y qué está por debajo. Y si esos se convierten en 10,000 inmuebles y sabes su superficie, su edad, ves sus fotografías y puedes ver qué tipo de equipamiento tiene, puedes conocer el tipo de proyecto, si es funcional o no es funcional, que es lo que está haciendo nuestra inteligencia artificial, entonces ya puedes matizar y entender: este es el precio de un apartamento con estas características, pero con estas características, este es el otro precio. Entonces, el punto 2 de la tecnología de Avaclick, Marcos, es la captura masiva de la información y su análisis cuantitativo y cualitativo, que hoy solo es posible gracias a la ingesta masiva de información con inteligencia artificial. Y punto 3, contrastar esto en un algoritmo sumamente veloz, que cuando tú le pones cuál es tu inmueble, vamos entonces a identificar cuál es la muestra correcta de mercado para ese inmueble. Y el algoritmo de Avaclick aprendió, porque también hay que mencionarlo, dentro del grupo de Avaclick tenemos valuadores, peritos valuadores, especialistas,
tradicionales, vamos a decirles, sí, que se dedican al tema de la evaluación, pero que se dieron cuenta que la tecnología puede hacer mucho de manera muy rápida. El algoritmo de Abaclick tiene dos capas. La capa de las mejores prácticas de la evaluación, reglas muy propias que se utilizan en la evaluación, y una capa de Machine Learning o inteligencia artificial que está aprendiendo de esa ingesta de inmuebles y que se compara con el inmueble que se va a evaluar. Entonces, ¿qué pasa? Es el concepto máximo de la inteligencia artificial. Tener una interacción para determinar qué es lo que queremos que es el inmueble. 2, un corpus, una ingesta masiva de inmuebles. 3, que creo que 3 es algo muy particular de Abaclick. Mejores prácticas y conocimiento de la industria sumado a Machine Learning. Eso nos permite, sin mentir, Marcos, tú lo sabes muy bien, que en un minuto puedas conocer el precio imparcial de un inmueble. Y pues tú, Marcos, no lo podrás decir. Si tú mandas a hacer un avalúo tradicional, ¿cuánto tiempo llevará? ¿Cuánto tiempo lleva hacerlo en Guatemala? Sí, y yo creo que ese es uno de los puntos o pains, ¿verdad? Principales dolores en esta industria, que es un avalúo aquí en Guate para tal vez una casa, dependiendo de los tiempos del evaluador, en lo que se programa una visita, que llegan, que hacen la evaluación, por lo menos son 2 semanas, ¿verdad? Claro. Por ahí diría yo. Fíjate nada más. Sí, aquí en México tenemos un fenómeno muy similar. Yo creo que si es rápido el proceso, no sé, te van a hacer la visita en 5 o 7 días y luego viene el proceso de escritorio y entonces luego el proceso de entrega, ¿no? Pero yo hablaba aquí con un cliente que tenemos con nosotros y no me podía creer, ¿no? Que a Clay le podía hacer una opinión de valor, una evaluación digital en un minuto, porque tenía una experiencia muy reciente de una localidad que estaba a 1:20 de Guadalajara, o sea, no estaba en la ciudad, pero 1:20 es algo bastante razonable, y que tardaron 3 semanas en entregarle un avalúo. Claro. O imagínate, 3 semanas, como ese día tal vez ni te sirve, ¿verdad? Y creo que al final esas negociaciones de un comprador, un vendedor de un inmueble, pues deberían de ser mucho más rápido, ¿verdad? Tener datos en al instante o casi al instante, pues puede mejorar los tiempos de una negociación, o de que yo como comprador a un propietario, no sé, de un apartamento, pues pueda ser el primero o el más ágil en ofertar para poderme pues o ser la mejor oferta o ser la más rápida y que me lo vendan a mí, ¿verdad? Totalmente, es un tema de oferta y demanda y estamos en un mercado abierto. El que va a tomar la mejor decisión es el que es más rápido, pero también el que está mejor informado. Creo que esto nos da un poquito de cabida de platicar nuestro mercado, a quién atendemos como Abaclick, y es algo que nos encanta, como resolvemos algo real y algo que lo estamos haciendo de una manera muy ingeniosa, muy transparente, muy moderna, muy imparcial. Dentro de nuestro ADN, Marcos, está realmente es una plataforma abierta. ¿Qué significa esto? Y tú ya das un par de ejemplos. El poder fijar el precio de un inmueble realmente le sirve al particular, al que no se dedica bien a raíces, pero quiere conocer cómo está su inmueble y a lo mejor le sirve para ponerlo como crédito empresarial, como una garantía, y entonces tiene un activo bien importante que si lo pone como garantía le va a permitir acceder a un crédito con una tasa de interés bien interesante, mucho mejor que los créditos empresariales tradicionales que tienen tasas de interés pues, altas, ¿no? Pero también, por ejemplo, el particular que quiere conocer cuál es el precio de su patrimonio. Como luego pasa en las telenovelas o en la televisión, Marcos, ¿no? Ahí está la herencia, se la dividen, pero ni siquiera sé cuánto cuesta el inmueble. A lo mejor estoy creyendo que le estoy resolviendo la vida a mis seres queridos. ¿Y qué si no? ¿Y qué si no? ¿Qué tal si es nada más para pagar las deudas que dejó la persona? Para los impuestos. Ándale, exactamente. Quizá no es tan determinante para el futuro de mis seres queridos, ¿no? Eso claro. Es para el particular. Para el que se dedica bien a raíces, el proceso de captación de yo como asesor inmobiliario, como profesional inmobiliario, está altamente friccionado y con mucha lentitud porque yo llego con la persona que quiere vender y le digo mi propuesta de valor.
yo voy a tomar estas fotografías, lo voy a compartir en estos grupos de WhatsApp, en estos portales inmobiliarios, yo me voy a encargar para tu seguridad mostrar el inmueble, negociar por ti, y te va increíble en esa entrevista de captación para que te den el inmueble en venta. Pero donde ya te dejan ahí patinando, donde te dejan dudando, Marcos, hoy está buenísimo. ¿En cuánto lo vamos a vender? Híjole. Ahí es donde ya viene lo que tú dices. Imagínate, Marcos, si contratar un avalúo, una estimación de valor, me va a tardar una semana o dos, se va a cansar el propietario, va a llegar alguien con mejores herramientas y mejor capacidad o mejor conocimientos, y le va a entregar un precio imparcial más rápido y lo va a poder captar. Sin duda ayudamos bastante al asesor inmobiliario. Ayudamos también a bancos y emisores de crédito a que necesiten una herramienta ágil que venga antes del avalúo para saber si la operación que se está haciendo es correcta con precios de mercado o para actualizar de manera masiva los precios de esos inmuebles que tienen garantía inmobiliaria. Y todos los activos. Todos los activos, exactamente, que luego te permite obviamente apalancar para estrategias de renegociación de la deuda o de capitalización. Decir, oye, yo presté este dinero para inmuebles de hace 5 años, pero con la plusvalía ya tengo activos que valen mejor, ¿no? Y creo que uno muy importante es el tema de los gobiernos. Darle información a las oficinas de tesorería y de gobiernos de políticas públicas alrededor del ordenamiento urbano, de realmente cuál es el valor de la ciudad y entender si mis políticas públicas y mis políticas recaudatorias están alineadas con la plusvalía y entonces tengo que cobrar más ahí, o si estoy haciendo ejercicios flat. Estoy cobrando mucho. O estoy cobrando mucho. Ese es un caso, mi estimado Marcos, que pasa, ¿no? A lo mejor digo, oye, pues cobro lo de la inflación en ciertas zonas porque son las más desprotegidas, pero ni siquiera quizá tendría que ser así. Ni siquiera hemos generado plusvalía como gobiernos en esas zonas, ¿no? Está interesante esa última como para definir impuestos prediales, ¿verdad? Pues, entender en qué zonas debería ser menor, en qué zonas debería ser mayor. Pero quisiera que habláramos o diéramos ejemplos tal vez así muy, muy puntuales para los tipos de clientes que una plataforma como Avaclick tiene, ¿verdad? Hablamos del potencial vendedor, digamos, o el que tiene una propiedad, digamos que yo compré una vivienda, un apartamento hace 10 años y necesito saber cuál es mi estado patrimonial actual, ¿verdad? Porque ese inmueble, pues obviamente a lo largo de los años fue capturando una plusvalía que tal vez en el momento el propietario quiere saber para no sé, estados patrimoniales o para una potencial venta o cambio de inmueble. Y esta persona pues puede ir monitoreando, digámoslo así, año con año, cada 6 meses o lo que necesite, el valor de su propiedad para ver pues cuánto ha podido generar, ¿verdad? Si crees que ese es un buen ejemplo, ¿no? Totalmente. De hecho, imagínate tú como propietario de un inmueble, en la experiencia, igual como compras una pizza en una aplicación o encargas algo en un e-commerce, que tú entras a la aplicación y empiezas a capturar el inmueble. Sin duda, esto empodera muchísimo la toma de decisión y te da una base sólida. ¿Por qué? Porque Avaclick solo está para darte esa información para que tomes decisiones. O sea, nosotros como PropTech, mi estimado Marcos, como una startup que está en el tema de property and real estate, tenemos muy clara nuestra función, ¿no? Que es hacer todo esto que platicamos de IA, inteligencia artificial, robots que bajan información para que la gente tome decisiones informadas. Y el ejemplo que tú das es buenísimo. ¿Cuántas personas que son propietarias compraron su inmueble hace 5, 10, 15, 20 años y no saben toda la plusvalía que generaron y no saben el valor real de ese inmueble? Podría ser un liberador financiero para tomar decisiones, como tú decías, de actualización patrimonial, temas de ciertos tipos de créditos que puedes dejar en el inmueble, o simplemente para la tranquilidad de decir, oye, yo siempre he escuchado que comprar en bienes raíces era una buena decisión porque genera plusvalía. Esto me lo está confirmando. Sí. Algo importante que vale la pena mencionar también es que Avaclick te da también un estimado de tu precio o tu valor
al momento de venta o el valor real al día de hoy, pero también un estimado de renta, ¿verdad, Adolfo? Tal vez hablemos un poco de eso porque ahí podríamos también ir haciendo análisis un poco más profundo, no solo para el cliente final que quiere saber valor, pero también para potenciales inversionistas, ¿verdad? Que quieren entender cuál podría ser la rentabilidad de los inmuebles, ¿verdad? En diferentes zonas, de diferentes tipos de vivienda, casa en zona 10, apartamento en zona 14, apartamento en zona 16, de 2, 3 habitaciones. Podríamos ir estimando un cap rate, ¿verdad? Teniendo el estimado en renta y teniendo el estimado de venta, pues hacemos ahí la fórmula, pues que espero que los que nos están escuchando, que varias veces hemos hablado de esto, pero que ya se la sepan, ¿verdad? Ingresos operativos netos partido el valor, pues nos va a dar la rentabilidad que tiene la propiedad por su renta. Pero ¿qué nos podías decir de eso? Sí, eso justamente como te mencionaba y es algo que nos encanta, ¿no? Saber que Avaclick puede tener tantos casos de uso. Recién que salió Avaclick solo dábamos el precio de venta, pero justamente la gente, por ejemplo, muchos de nuestros usuarios son asesores inmobiliarios y les servía mucho el tema de conocer el precio de venta para la captación. Se listaba el inmueble, se empezaba a mostrar y llegaban los potenciales compradores. Y tú lo dijiste muy, muy claro, mi estimado Marcos. Quizá debe haber dos grandes grupos de compradores de inmuebles, ¿no? Los que lo compran para habitarla, pero los que lo compran como inversión, ¿no? Y para la pregunta que le hacían a nuestros clientes y que luego nos manifestaban es, oigan, Adolfo, equipo Avaclick, me están preguntando pues que en cuánto se va a rentar, cuál es el precio del alquiler de mercado de este inmueble. Y nos dimos cuenta que era necesario entonces también crear este algoritmo que también viene incluido en el reporte de Avaclick, que te da precio de venta y de renta. Y tú lo dijiste perfectamente, esto viene también a empoderar bastante al asesor, al vendedor, para decir, oye, yo no me estoy inventando que lo vas a alquilar en tantos dólares, en tantos quetzales, en tantos pesos mexicanos. Fíjate que aquí me da un precio de mercado para venta y para renta. Y eso es información muy valiosa para el tomador de decisión con perfil inversionista, porque él seguramente está viendo, sí le interesa seguramente alguna zona, pero lo que más le interesa es lo que tú dijiste, Marcos, el cap rate. Ah, va, buenísimo, tengo estas 3, 4 opciones y estas 2 las descarté porque ni siquiera me pudieron decir cuál era el precio de alquiler. De estas 2 que me quedan, rendimientos, ¿no? Yo no quiero para habitarla, yo lo quiero para rentarlo durante cierto tiempo, genere plusvalía y la vendo en 4 o 5 años y me voy con el siguiente inmueble, ¿no? Esa información hoy en día también te la genera Avaclick y es otro tipo de perfil que coexiste en nuestro ecosistema de los que informamos. Hace un momento hablábamos del comprador, ahora en este caso estaríamos comprando de un inversionista que está buscando la máxima rentabilidad por su inversión en bienes raíces. Claro. Hagamos el ejemplo ahora del asesor inmobiliario, porque eso tiende también mucho a ser complicado, porque vengo yo, Marcos Penados, y quiero vender mi apartamento porque ya me quedó pequeño y necesito tener pues algo más grande porque mi familia ha crecido, etcétera, etcétera, las clásicas. Entonces vengo y voy con las inmobiliarias, ¿verdad? Los corredores aquí o asesores inmobiliarios y le doy, bueno, aquí está mi apartamento, vendémelo, ¿verdad? Pero entonces, obviamente también hacen su checklist, como decía, de ciertos temas, van a tomarle las fotos y todo, y te dicen, bueno, ¿y qué precio quiere? Y ahí es donde está el primer problema, porque valores hay de todo tipo, ¿verdad? Hay valores sentimentales, valores de mercado, valores comerciales, valores bancarios, y normalmente el sentimental es el que tiende a salir siempre, ¿verdad? Mi apartamento vale más que el del vecino porque a mis puertas, yo cambié mis puertas y a las puertas les puse X o Y cosa y pues muchas cosas que distorsionan, digamos, los valores de las propiedades. Entonces, has mencionado una palabra que creo que es muy importante en esto varias veces, que es la imparcialidad. Pero aquí Avaclick no es alguien que tiene una percepción distinta, que está analizando pues factores que no son puntualmente los necesarios para evaluar realmente una propiedad. Entonces, Avaclick
no quiere quedar bien ni con el comprador, ni con el vendedor, ni con el asesor inmobiliario, ni que gane más comisión, ni que gane menos comisión, sino que quiere dar un precio real de mercado y entonces el asesor puede decir, bueno, vengo yo y le digo, yo quiero $300,000 por mi apartamento. Rapidito hago mi avalúo digital y me dice, son $250,000. ¿Por qué me estás pidiendo 300? De ahí pues ya entra una discusión, pero con un fundamento, ¿verdad? Totalmente. Para este perfil que es el corredor, el asesor inmobiliario, yo creo que debe tener presente muy claro, Marcos, que el precio es la columna vertebral de su proceso comercial. ¿Por qué? El precio surge en la captación y va a vivir en todo el proceso, en la negociación con el propietario, en la estrategia de precio. ¿A qué me refiero con esto? Yo debería ya como asesor, si estoy haciendo realmente una labor consultiva, un diagnóstico correcto, yo cuando capto con el propietario debo de poderle decir cuál va a ser el precio de cierre, el precio mínimo, el precio listado y una estrategia de fijación de precio en el tiempo. Pero yo debo tener muy claro con el propietario cuál es ese precio razonable de mercado y según el tiempo que está interesado en venderse, porque a lo mejor tú sabes que no es lo mismo vender porque ahorita quizá gané una posición de trabajo en el extranjero y sí o sí tengo que vender todo en 3 meses, pero a un buen precio de mercado, ¿no? A decir, oye, ¿sabes que no me urge? Es para comprar otro inmueble que tú mencionabas. Tengo una ventana de tiempo de 3 a 6 meses. Ok, vamos a hacer una estrategia. Yo tendría que tener como asesor en el proceso de la entrevista un precio de salida, estrategias, si se requieren en el tiempo, ya coordinadas y pactadas de cómo tendré que moverse. Y finalmente, un precio de cierre o negociación mínimo. Hoy en día, como tú bien dices, casi salimos con el precio sentimental 25-30% por encima del mercado y entonces sumamente entorpecido. Entonces, para el proceso de captación es obvio, pero hay que posicionarlo, ¿no? Nuestra visión es que tengas esa conversación con el propietario de manera imparcial y con datos, una conversación basada en datos, ¿no? Oye, estos son los inmuebles que se están vendiendo. Avaclic te da una lista de comparables. Basado en las características propias de tu inmueble, este es el precio de mercado. ¿Cuál es tu urgencia o tiempo para vender? Oye, ¿sabes que tengo que vender en 3 meses? ¿Sabes qué? Si estamos en el precio de mercado, seguramente vamos a salir en ese tiempo. Oye, ¿sabes qué? Tengo que vender en 1 mes. Híjole, tenemos el factor de tiempo. Entonces, tendríamos que irnos quizá un poco más bajo. Vamos a salir con el precio de mercado, pero sabemos que nuestro precio de cierre es 1 o 2% por encima de lo que vamos a listar, ¿no? Que obviamente tampoco hay que listar muy por encima porque nos vamos a dar un tiro en el pie. Si tú listas un inmueble, Marcos, un 15% por encima del precio de mercado, ya solo vas a obtener visibilidad e interés para que la gente te conozca de los que quieren comprar una zona por debajo del 30% del mercado completo. Entonces lo que pasa es que mi embudo de ventas se acorta, en lugar de verse así, se va a ver así, ¿no? Claro. Después, el precio entonces debo tenerlo claro según la conversación, si el inmueble lo piensa comprar para habitarse o si lo piensa comprar para rentarlo. Ahí me van a preguntar el tema del alquiler, el cap rate. Entonces, si te das cuenta, entonces el precio sigue siendo un factor sumamente relevante. Y para el cierre, si el inmueble se va a comprar por alguien que va a solicitar un crédito hipotecario, yo, si hice esta conversación del precio y salí con precio de mercado, ya no tengo de qué preocuparme. Si el precio estuvo inventado, salí por encima del precio de mercado y por fin después de 9, 10, 13 meses conseguí a quien le interesara comprarlo, porque por ahí quiere vivir, porque está su mamá, porque está su escuela, pero tardé muchísimo, hubo mucho desgaste y frustración en el proceso, pero ponle tú que después de 14 meses ya hay una persona que quiere venderlo y va a comprarlo con un crédito hipotecario, híjole, si estás fuera de mercado, se te va a caer la operación porque el banco va a mandar a hacer su avalúo y va a decir, oye, ese inmueble yo te presto, pero te presto hasta 1,500,000, no hasta los 1,800,000 que tú pretendes. Y seguramente se te va a caer la negociación. Entonces, fíjense para los brokers y corredores cómo el precio está en la columna vertebral, en la captación, en el listado, en la conversación con que quiere comprar. Si lo quiere comprar para como inversión o como para habitar,
y finalmente para el cierre. Y AvaClick está en todo eso, ¿no? Claro, pues sí, algo interesante que mencionaste y tal vez vamos detallando un poco digamos, el reporte o la información que genera AvaClick, porque pues algo importante que dijiste es los comparables, ¿verdad? No solo es te doy el dato de la propiedad tal cual me la estás entregando para evaluar, sino que además te voy a generar algunos comparables de la zona para que también exista esa certeza de no me estoy inventando, la plataforma no se inventa, sino ya aquí hay 5 apartamentos más en tu zona que están a estos precios, entonces comparar, ¿verdad? No es inventado. Así es, ¿verdad? Totalmente es correcto. Lo que buscamos es dar transparencia a todas las partes y lo que te va a dar AvaClick para empezar es un reporte muy fácil de comunicar, muy fácil de interpretar. Sí. Te va a dar un precio muy claro y entendible de cuál es el precio en moneda nacional y en dólares del precio sugerido de venta, el precio de alquiler. Te va a describir detalladamente cuál es el inmueble que se está evaluando. ¿Para qué? Para que la persona que lo vea diga, claro, es el inmueble que me están ofertando, ¿no? Es decir, se listan ahí las características más importantes para poder valorar el inmueble, ¿no? Domicilio, todo lo que capturó viene ahí. Entonces, primero, transparencia. 2, claridad. 3, el acceso y profundidad de información. Precio de venta, precio de alquiler. Y un soporte, como tú bien mencionas, que es que te compartimos un listado de comparables de inmuebles que sabemos que se están ofertando o que se ofertaron muy recientemente y que ayudan a explicar el precio y entender, Marcos, que en un mercado abierto la gente va a comparar y la gente va a desear maximizar su inversión. Y entonces tú no puedes decir, pues es que mi casa es la más bonita porque a cierta hora le da mejor el sol, tiene mejor iluminación. Híjole, aquí hay otros 15 inmuebles que tienen las mismas características sí. Y tienes que saber que los precios son estos de la zona, ¿no? Claro. No, y esos comparables al final te ahorra, ¿cuánto tiempo te ahorra esto? Porque querés hacer un comparable como persona individual, pues, o como evaluador, perito certificado, igual tenés que entrar a todos los marketplaces, a investigar cómo se está moviendo. Básicamente aquí te lo damos en un solo reporte, ¿verdad? Lo cual creo que es algo súper valioso. Como digo, un tema fundamentado de decir, mira cliente, en el ejemplo que damos del asesor inmobiliario y esa fricción entre definir cuál es el precio real del inmueble y poder decir, aquí en tu mismo edificio probablemente salieron otros comparables y estamos a esto, pues al final para el asesor inmobiliario también es súper importante, creo yo, poder setear un precio del producto de la vivienda en el mercado en la cual sí se va a mover, porque el esfuerzo que hace un asesor en vender una propiedad, pues no es cosa sencilla, ¿verdad? Es ponerlo, pautarlo en redes sociales, generar visitas al inmueble, o sea, todo ese tiempo y todo ese esfuerzo, pues tiene un valor económico también, y tener un precio erróneo de la propiedad y estar visita, que pauta para que no se vaya a mover en muchos meses porque el precio venía malo o se fundamentó mal, pues es una pérdida económica y de tiempo para el asesor. Por eso creo que es tan importante también para ellos, ¿verdad? Sí, totalmente. Es el eje, como decía, columna vertebral del proceso. Sí. Hemos hecho una encuesta, un estudio de mercado, Marcos, y le preguntamos al asesor inmobiliario justamente sobre esta pregunta, ¿no? De qué tanto influyen los diferentes factores. Y le ponemos un set de opciones al corredor y le preguntamos, para que tengas una venta ágil, ¿cuál de los siguientes es el más importante? Y ponemos las fotografías y videos que toma del inmueble. La promoción y los portales, la pauta y el presupuesto. Le ponemos y le preguntamos también por opciones como por ejemplo el estado de conservación, características del inmueble, ¿no? Y la oferta, la demanda. Y 7 de cada 10, y es un consenso súper mega claro, ¿no, Marcos? 7 de cada 10 dicen que el factor más importante es el precio.
Entonces, ¿qué va a pasar? Si tienes todo muy bien, si tienes mejores fotos, si tienes mucha promoción y tienes el precio correcto, lo vas a vender porque lo vas a vender. Pero al revés, si tomas muy buenas fotografías, contratas el video con dron, lo listas en muchos inmuebles, pero tienes el precio incorrecto, no lo vas a poder vender. Lo demás te suma, todo lo demás te va a sumar sin duda alguna si tienes el precio correcto. Pero al revés, todo lo demás con un precio incorrecto no vas a llegar a donde quieres. Buenísimo. Mira, hay un tema también que quería tocar, era ¿qué pasa si entro a la plataforma, le doy los datos, me da y no estoy de acuerdo con el precio? O sea, no estoy de acuerdo y te voy a llamar, Adolfo o Marcos, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con mi precio? ¿Verdad? ¿Qué tipo como de garantía genera Backclick ante un usuario que tiene estas dudas? Buenísimo. A ver, nos dimos cuenta que el tema de bienes raíces es un tema de confianza y de personas, ¿no? Es decir, tú bien mencionabas, lamentablemente el tema de real estate es una de las industrias con menor innovación y sabemos que estamos en un punto que estamos abogando y empujando con nuestra plataforma a ser más digitales, pero es necesario el contacto de las personas, la confianza de las personas, y es por eso que tenemos una garantía, Marcos, como tú bien mencionabas, parte de la ecuación exitosa de por qué trabajar, utilizar Backclick, además de todo lo que ya platicamos: rapidez, imparcialidad, acceso con un costo muy accesible, un reporte sumamente profesional, fácil de interpretar y leer. Uno que tienes es la garantía de un equipo de soporte. Atrás hay un equipo de personas y diferentes perfiles, así como tenemos desarrolladores y científicos de datos, también tenemos un equipo de soporte que están muy familiarizados con el análisis comercial, con la evaluación, con los precios y la fijación. Si tú no estás de acuerdo y consideras que una Backclick está alto, está bajo, nos escribes y te hacemos una revisión manual, no tiene ningún costo extra, para que entonces validemos si realmente a lo mejor había un error de captura, y muchas veces nos pasa, Marcos, ¿sabes qué? El domicilio lo identificamos, estaba mal. Mira, te paso el reporte ya con el domicilio correcto, ¿no? Oye, nos llama la atención la superficie, ¿nos puedes ayudar a corregir? Ahora en la mañana estaba hablando con el equipo y había un caso de un usuario que nos decía, no, es que está mal el precio, debe estar más alto, debe estar más alto. A ver, ¿nos puedes compartir la boleta predial o un poquito de información de escrituras para ver con mayor detalle la información? Y nos compartió un avalúo de hace 4 años. Y ahí nos dimos cuenta que estaban mal las superficies, ¿no? Porque luego pasa, parece que estos documentos, Marcos, los hacen para que no los podamos entender y leer, ¿no? Sí. Complicado. Claro, superficie individual tal, ¿no? Superficie accesoria tal, superficie de indivisos tal, superficies de inmueble sin derecho tal, ¿no? Pues luego también la gente se confunde y no sabe realmente cuáles son los metros cuadrados que le corresponden o que se conoce como área vendible. Pero si hay realmente un factor, un hecho de que se le fue al algoritmo de Backclick, es un círculo dorado, un círculo virtuoso. ¿Por qué? Gracias a esa corrección lo identificamos y regresamos con nuestro algoritmo y lo ajustamos. Y 2, te voy a dar el reporte revisado sí o sí, porque hubo una reconsideración. Y es un proceso muy, muy, muy rápido, es un proceso que ocurre en horas y que lo hace una persona. Ahora, ¿por qué es viable y escalable? Porque solo 4 de cada 100 de las emisiones que hacemos, Marcos, nos piden una revisión. Es por eso que nos permite enfocarnos, centrarnos y hacer una revisión exhaustiva y hacerlo en esos casos por medio de una persona. Solo 4 de cada 100 casos ocurre, pero es un círculo virtuoso. Es bajísimo. Sí, es bajísimo, es bajísimo. Y yo creo que históricamente, en estos 4 años, de las reconsideraciones que hemos llegado a hacer, yo creo que no hemos llegado a 10 casos que nos dicen, oye, a ver, creo que sí necesito que me hagas otra revisión y otros elementos. Es decir, el algoritmo es buenísimo y el equipo que tenemos es muy bueno, es bajísimo, Marcos. Claro. Y yo creo que, como decías, pues mientras más data tiene, el algoritmo va mejorando y pues obviamente cada vez van a ir saliendo datos mucho más exactos en el tiempo, ¿verdad? Modificándose en el tiempo. ¿Cómo ves el tema realmente vos, Adolfo, que estás pues ya 4 años y muchos años en este tema, el futuro de la evaluación digital? Porque ahorita para Guatemala este
esta plataforma Avaclick que va a ingresar, pues creo que va a ser un disruptor completamente, ¿verdad? De la forma en que actualmente se trabaja, y por lo mismo es que nosotros pues estamos apostándole, haciendo esta alianza con ustedes, porque sabemos que la industria y sabemos que el país necesita estas evoluciones, llamémoslo así, revoluciones que lo que van a hacer es que nos van a hacer más fácil la vida a todos, y nos van a, como decías, ayudar a tomar decisiones pues más fundamentadas, con más soporte y más rápidas. Pero pensando en que pues, la tecnología va volando, ¿verdad? Como decías, hace unos años inteligencia artificial no se escuchaba, hoy lo ves por todos lados, hasta en TikTok, ¿verdad? Cualquier Totalmente. TikTok te sale ahí de que aprendas sobre inteligencia artificial. Pero ¿cuál crees vos que es el siguiente paso de la evaluación digital? ¿Crees que podría reemplazar totalmente a los avalúos tradicionales? Mira, qué buena pregunta. Fíjate, nuestra visión que tenemos, y tenemos muy buenos amigos peritos evaluadores, que ellos están muy interesados justamente en adoptar la tecnología, ¿no? Se dieron cuenta que la mayoría ya vienen lentos y la mayoría estamos apenas como tratando de despertar, y me refiero de cualquier profesión, ¿no? El broker, el que da créditos hipotecarios, el desarrollador y el evaluador están en esa ecuación. Y lo que hemos podido conversar y discutir con los evaluadores más early adopters que quieren aprovechar la tecnología y que se han acercado con nosotros, Marcos, es que estamos viendo dos caminos. La evaluación autogestionada, la que va a seguir haciendo el usuario dentro de Avaclick, que yo pongo mi información, los mecanismos de captura van a cambiar, seguramente van a ser más conversacionales, más por medio de fotografía, más utilizando información pública para que tu experiencia sea más ágil y más rápida. Hoy en día tenemos un formulario, pero ese formulario tiene que ir transmutando y cambiando y evolucionando para que por medio de fotografías, audio, por medio de documentos que me cargues, Avaclick te ayude a hacer la ingesta de los datos y sea más amigable el proceso, ¿no? O datos, como te mencioné hace un momento, donde puede haber discrepancia, donde inclusive el propietario no sabe cuáles son las superficies. Pues no te preocupes, carga el documento, nosotros lo leemos y lo ponemos en el lugar correcto. Avaclick sabe cuánto tiene que evaluar, ¿no? Vamos a empezar a interactuar con la tecnología de una manera no tanto de captura, sino más bien como un asistente de información, como un asesor, ¿no? Pásame esto y esto y esto, lo pongo y listo, ¿no? Y esa va a ser la información autogestionada, ¿no? Por medio de reconocimiento visual, por medio de videos, va a haber mayor captura de elementos y profundidad en el análisis. Vamos a saber más de la funcionalidad del proyecto, del nivel de equipamiento, del nivel de accesorios, y vamos a hacer un match todavía aún más preciso con los comparables. Entonces, lo que va a ayudar, creo que es velocidad. La forma en que interactúo con Avaclick va a cambiar muy próximamente. Ya va a ser más a manera de asistente, y la riqueza de información que vas a dar me va a servir para que todavía tenga mejores comparables, ¿no? Detonar triggers automáticos, como tú bien decías hace un momento, ¿no? Poderte decir, hoy en día se recomienda que al menos una vez al año hagas una actualización de precio. Pero hay zonas, Marcos, que tienen una reconfiguración y se están haciendo muy verticales. Ahí seguramente no tendría que ser al año, tendría que ser quizá a los 4, 6 o 8 meses. Nosotros te tendríamos que avisar cuando ya hubo un cambio de precio, y entonces decirte cuándo tienes que entrar a Avaclick y decirte actualiza ahora, porque ya sabemos que hubo un cambio de precio, ¿no? Claro. O apúntate ahí tú, cuando llegue a tu precio meta de $2 millones, te mandamos una alerta para que ya puedas sacar tu valor. Exactamente, y sepas cuál es entonces ese es el precio meta de venta, pero cuál es el de renta, y que te puedas hacer ese tipo de triggers por medio de Avaclick, ¿no? Y lo ves como un aliado constante en este tema patrimonial. Para los asesores inmobiliarios, vamos a conectar el proceso, Marcos, de la fijación de precio con lo que sigue la comercialización. Si ya tienes una Avaclick que ya capturaste mucha información, te vamos a ayudar a que en cuestión de clics puedas hacer fichas inmobiliarias comerciales, porque ya tenemos mucha de la data, ya tenemos la superficie, las recámaras. Te vamos a dar la opción de que vayas al go-to-market por medio de fichas inmobiliarias comerciales con nuestra misma tecnología, y también darte
información que para ti es relevante y para el propietario quizá no es tan accionable, ¿no? Por cuestiones del cap rate, cuestiones de contra qué estás compitiendo y también estrategias de precio, ¿no? Oye, si vas a hablar con el que quiere comprar como inversionista, no le hables del precio de venta, no te enfoques ahí, enfócate en la plusvalía y en el cap rate, ¿no? Si es para el que quiere comprar para habitarlo, enfócate en estas características. Tienes 3 habitaciones con la opción para crecer. Le vamos a dar toda esa verbalización al asesor para que en esas interacciones donde hoy en día el cliente está muy informado, realmente él siempre llegue más empoderado, ¿no? Y esa es la vertiente, ¿no? La vertiente autogestionada. Y tenemos otra vertiente, Marcos, que es la que vemos como la... Tengo un amigo que se llama Mario López, él es valuador, él tiene un podcast de temas de real estate y hace un par de meses hablamos del concepto de la evaluación 5.0, que es el perito evaluador con su expertise, con su capacidad de discriminar el precio, con su capacidad de aplicar las mejores prácticas y con su capacidad también de acreditación, de poder colocar un avalúo para diferentes fines hipotecarios, fiscales, para temas jurídicos, que él utilice la tecnología para que haya una conversación, una simbiosis con la tecnología y que entonces se puedan hacer avalúos que hoy en día se hacen, como tú decías, ¿no? Se liberan en 2 semanas, pero obviamente no son 2 semanas de escritorio, ¿no? Realmente hacer el avalúo son 6, 8, 12 horas de trabajo que los puedan hacer en 20 minutos asistidos con la tecnología y con su expertise y con su detalle fino y experiencia puedan entregarlo muchísimo más barato y muchísimo más rápido. Vemos esas 2 vertientes, una vertiente autogestionada, interactuando de manera más dinámica, más automática, con triggers y recomendaciones, y otra que es empoderando al profesional inmobiliario en esta versión que nosotros le llamamos evaluación 5.0. La evaluación 5. ¿Cuándo viene la 6.0? Yo creo que si nos descuidamos en 2 semanas, porque va muy rápido todo eso, estoy de acuerdo. Se nos deja venir. Yo creo que ahí también, ya para ir terminando casi, pero el cliente del evaluador autorizado, certificado, también es un cliente interesante, ¿verdad? Porque hacen mucha investigación cuando hacen sus avalúos y pues esta herramienta les va a ayudar a facilitarles la vida enormemente, ¿no? Me imagino que allá en México, pues uno de los clientes pues más grandes deben de ser los mismos evaluadores, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Te permite automatizar y claro, el cliente del evaluador, y te hablo también aquí de un caso de uso, nada más muy rápido, es el tema de la actualización de los activos, ya lo mencionamos hace un momento, ¿no? O sea, es esos activos que tengo ahí que tienen una garantía de un crédito, pues realmente también le permiten a bancos o instituciones financieras poder negociar mejores condiciones de capitalización, porque una de las ventajas de invertir en bienes raíces o tener garantías en bienes raíces es que para algo que yo presté un crédito de $500,000, el activo hoy en día ya no vale eso, ¿no? Ya vale más. Entonces tengo una garantía que vale más que la deuda misma. Y eso permite, imagínate, Marcos, hacerlo para 5,000, 10,000, 30,000, 200,000 inmuebles de manera manual, pues no terminaría si sería muy, muy, muy costoso, ¿no? Y hoy en día hacen muestras, hoy en día hacen peritajes que cuestan cientos de miles de dólares. Con la tecnología lo puedes hacer en una fracción de tiempo y dinero. Y aquí en Guatemala acaba de suceder, ¿verdad? La superintendencia puso algunas normas que hizo que los bancos estuvieran o tengan que actualizar anualmente sus avalúos y aquí les vamos a ir a vender la plataforma a todos los bancos de Guatemala para que estén con sus activos actualizados en valor. Tenlo por seguro, qué gran caso de uso, ¿no? Y más por lo que me dices que es algo muy reciente. Sí, claro, es que al final del día son esas reglas, ajustes que se van haciendo, Marcos, entendiendo mejor el inmueble y su fenómeno de plusvalía, ¿no? Sin duda alguna. Claro. Buenísimo, pues para todos los que nos están escuchando, ya saben que cuando estén escuchando esto van a poder estar ingresando a abaclick.gt, es abaclick con V, ¿verdad? Y clic seca al final, .gt,
para poder ya generar pues registrarse como usuarios y poder ahí empezar a hacer sus avalúos de lo que quieren de vivienda, ¿verdad, Adolfo? Es correcto, así es. Los invitamos a que todo lo que platicamos lo sientan en sus manos, lo apropien, lo hagan suyo. Si eres propietario para lo que platicamos, si eres asesor para lo que platicamos. Como decía Marco, nos vamos a acercar con todos los bancos para ofrecerle la tecnología. Sí. Porque lo que se trata es esto, ¿no? Y estamos muy orgullosos, primero, de que ASTI nos haya abierto la puerta de esta alianza y en conjunto lo mejor de nuestra experiencia con la capacidad regional que tiene Marcos y todo el equipo de ASTI y su trayectoria, de ir a trabajar para acercar a Baclick a todas estas personas que requieren conocer el precio de un inmueble. Entren al sitio, hagan propia la tecnología, es súper sencillo, súper rápido. La verdad, lo peor que pueden hacer, mi estimado Marcos, después de escuchar este podcast, es no haber entrado a baclick.gt. Sí, se van a arrepentir. No, yo creo que sí, ya hemos interactuado bastante ahí con la plataforma y como decías, es bien user friendly, ¿verdad? Entrar, generar tu formulario que aunque decís que la siguiente etapa es como que ir eliminando eso, pero realmente es muy intuitivo, es bien fácil de manejar. ¿Y cuántos minutos crees que le tarda a una persona en sacar su avalúo digital? No tendría por qué tardar más de 2 minutos, o sea, realmente. 2 minutos. No. Sí. No tendría que tardar más de 2 minutos. 2 minutos en llenar tu formulario, en darle clic ahí para que el algoritmo piense, trabaje y te saque tu reporte y lo tengas en tu correo electrónico en 2 minutos, ¿verdad? Y puedas tomar pues decisiones fundamentadas, como decíamos, el principal objetivo, que la gente sepa el valor de su vivienda en cuestión de minutos y poder pues dinamizar la industria del desarrollo inmobiliario que tanto nos apasiona a todos nosotros y seguramente a todos ustedes que nos están escuchando, porque sabemos que ustedes, la audiencia, son amantes del real estate y por eso nos siguen aquí. Y pues los invitamos a entrar a baclick.gt, a que interactúen, a que nos den sus comentarios también de la plataforma, ¿verdad? Y les vamos a estar respondiendo todo. Y no cometan el error de no meterse. Si son asesores, son clientes, si quieren comprar, si quieren vender, si son evaluadores certificados, a todos los bancos, ingresen y platiquemos ahí para hacer negocios y pues interactuar con la tecnología, porque no nos quedemos en el pasado. Utilicemos la tecnología para hacer nuestra vida más fácil, ¿verdad, Adolfo? Totalmente. Utilicemos, algo que quiero dejar ahí es que el tema de la tecnología, la IA, la estamos escuchando mucho, no tenemos por qué entenderlo. Luego la gente se preocupa mucho de cómo funcionará. No sabemos cómo funciona el Wi-Fi y nos viene a solucionar el día a día. No sabemos cómo funciona un microcomponente y nos viene a solucionar el día a día, ¿no? Ustedes tranquilos porque de este lado están los expertos, tenemos muchísima experiencia. Aprovechenlo para tomar decisiones informadas y para transformar su proceso de toma de decisión de compra, venta e inversión de inmuebles. Buenísimo. Pues gracias, Adolfo. Seguramente nos vamos a seguir viendo, nosotros seguro platicando. Seguramente haremos algún otro de estos podcasts ya cuando estemos al aire con todo. Y pues muchas gracias por igual abrirnos las puertas desde ahí, Guadalajara, para hacer esta alianza. La verdad que estamos muy contentos. Sabemos que venimos a mejorar la industria, como decía, y ese es al final el objetivo principal. Y pues nada, gracias a todo el equipo de Abaclick, gracias a toda la audiencia y otra vez a baclick.gt, métanse y ahí van a poder sacar sus avalúos digitales. Gracias, Adolfo. ¿Algo más que quieras decirle a la audiencia? Nada, invitarlos. Muchísimas gracias a todos. Y pues nada, Marcos, esténse muy pendientes porque todo esto es parte de una expansión regional y sean parte de la historia, ¿no? Estamos abiertos a escucharlos, a tener su retroalimentación y qué genial que seamos parte de una gran historia. Gracias a todos. Gracias, Marcos. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego.